Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano y su amigo William Mura, pastor de la primera iglesia hispana Asamblea de Dios, localizada en el 4917 de Beaver Dam Road, en la ciudad de Bristol, Pennsylvania. Damos gracias al Señor en este día porque nos ha permitido llegar hasta ustedes por medio de las redes sociales, y les bendecimos en el nombre de Jesús y les decimos que estamos aquí para ayudarles y para acompañarlos en todo lo que usted necesite. Alabado sea el Señor. Quiero aprovechar de una vez para desearle a cada uno de ustedes un feliz año 2021. Que el Señor los bendiga en una manera especial y que pues veamos las ricas y abundantes bendiciones que el Señor tiene para nosotros en este nuevo año. Voy a invitarles a que estemos en comunión y elevemos una oración al Señor para dedicar esta escuela dominical que vamos a exponer ahora, y en el nombre de Cristo Jesús oramos. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado, venimos delante de tu presencia, Señor, para darte honra, para darte gloria, porque tú, Señor, eres un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios de misericordia, que todo, Señor, lo puede, que todo lo sabes, que todo lo oyes y que todo, Señor, lo haces. Señor, bendecimos tu nombre en este día. Gracias por habernos permitido, Señor, ver el 2021 o el comienzo del 2021, y gracias por habernos pasado por todo el 2020. Señor, ahora, mi Dios, dejamos todo en tus manos, esperando que tú, oh Dios, nos des una bendición especial y que nosotros podamos, Señor, ser partícipes y también compartir con nuestros hermanos y amigos tus bendiciones, Señor. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios me le bendiga. Vamos a dejar ahora a nuestra hermana Francis, que ella pues nos va a traer nos va a traer la enseñanza de la palabra del Señor, la escuela bíblica para hoy. ¿Ok? Dios me le bendiga. Voy a prender el de su hija para abajo. Bendecidos sea Dios. El Señor les bendiga, hermanos, en este día nuevo y en este año nuevo que el Señor nos ha dado. Le damos gracias al Señor una vez más por permitirnos estar aquí en este lugar y por poder compartir con ustedes los que ya están en línea o los que van a estar en línea dentro de poco. Le damos gracias al Señor. En este momento, Padre Celestial, Padre bueno, Padre amado, bendecimos y glorificamos tu santo y bendito nombre, Señor, y te suplicamos, oh Dios, que estés con nosotros. Espíritu Santo, que tú estés con nosotros, que tú te pases en nuestro medio, Señor amado, y que traiga liberación, Señor, a nuestra mente, que todo problema, toda inquietud, toda enfermedad, toda cosa que pueda venir a estorbar e impedir, Padre mío, que nosotros podamos hacer la perfecta voluntad tuya, sea reprendida y echada fuera en el poderoso nombre de Jesús, y que nosotros podamos sentir libertad para predicar y enseñar tu palabra, Padre, en tu poderoso y santo y bendito nombre. Gracias, Señor. Mira, la lección que vamos a estudiar hoy es una lección que es más apropiada para la Semana Santa que para el día Año Nuevo, pero te damos gracias, Señor, porque tu palabra siempre va a dar fruto y va a ser efectiva. Y en el nombre poderoso de Jesús, que tú te manifiestes y te dejes sentir, Señor, de una manera especial. En este día te doy gracias, Señor. Necesito tu unción, necesito tu favor, necesito tu ayuda, y quiero que cada hermano y cada hermana que esté allá conectado, Señor, también se conecten, no solamente en las líneas, sino contigo, Padre amado, en alabanza y en acción de gracias por las misericordias y las bondades que tú nos das. Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a estar estudiando hoy, como le dije, es más apropiado para la Semana Santa que para empezar el año, pero esa es la unidad que estamos estudiando, y estamos estudiando el libro de Isaías, y esto es lo que vamos a estar estudiando hoy. El libro parte 52, la parte final del 52 y el capítulo 53 de Isaías. Y el título de la lección es El siervo sufrido de Dios. Esta es una lección, hermano, que es bueno que todos ustedes la recapaciten,
porque a pesar de que hemos estado pasando unos días felices y alegres por el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo a 2000 y pico de años, ¿verdad? Estamos regocijándonos, ¿verdad? Por ese gran milagro que Dios hizo para redimir a la humanidad, y le damos gracias al Señor porque Él fue tan bueno y tuvo tanto y tan grande amor para socorrernos y ayudarnos, Señor, y a perdonarnos, para que usted y yo ahora no tengamos que pagar por nuestros pecados. Tenemos que darle gloria, alabanza y bendiciones a nuestro Dios, porque realmente Él es bueno y su misericordia es para siempre. En este día vamos a estar viendo el título, es el siervo sufrido de Dios. Y como le dije, se encuentra en Isaías 52, empezando en el verso 13 a 53, verso 12, o sea, el capítulo completo 53 y 3 versículos del capítulo 52. Bendecido sea Dios. La verdad central de esta clase es la exaltación de Jesús por Dios Padre nuestro y su aprobación de la muerte sustitutiva de Jesús, o sustituta de nuestro Señor Jesús. Él nos sustituyó a nosotros, hermano. Él tomó el lugar suyo y el lugar mío. Él llevó en sus hombros, hermanos, el pecado de toda la humanidad. Y usted y yo hoy debíamos con gratitud y con acción de gracia y con reconocimiento darle honra, darle alabanza y darle gracia, porque su misericordia es para siempre y su amor es eterno. Bendecido sea Dios. Así es que Él tomó ese lugar. Dios lo exaltó. Sabemos que la exaltación primeramente fue un sufrimiento terrible, horrible, horrendo, el que nuestro Señor Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario, pero que vemos que Él todo lo hizo en obediencia y voluntariamente, mirando lo que estaba detrás de la cruz, mirándolo a usted y mirándolo a mí, y mirando a la humanidad que Él redimía con su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Y damos gracias y gloria y honra y alabanza al Señor por esto. El versículo clave está en la lección y está en el 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bendecido sea Dios. Maravilloso es nuestro Señor. Este sacrificio glorioso, hermano, ¿sabe lo que es saber que Él fue molido? La Escritura, el profeta Isaías se inspiró de una manera tan especial y tan exacta que 700 años antes de que esto aconteciera, Él lo vio. Esto es ser un profeta de Dios. Esto es ser una palabra, un hombre que trae palabra de Dios, hermanos. Y vemos que tal y como Él lo vio, así mismo resultó. Porque el testimonio que tenemos hoy en los 4 evangelios de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento nos indica que todas las cosas que el profeta Isaías vio en su profecía fueron reales en la vida de nuestro Señor Jesucristo, tanto como su nacimiento virginal, tanto como el sufrimiento que Él iba a pasar. Todo Él lo vio y nosotros lo podemos confirmar con la palabra en el Nuevo Testamento. Y damos gloria y alabanzas al Señor por esto. Bendecido sea Jesús. Vamos a estar viendo las metas de la enseñanza. La primera es comprender que la identidad de Jesús como plenamente Dios y plenamente hombre hizo posible su vida única, sin pecado, y su muerte sacrificial, así como su resurrección sobrenatural. O sea, que Él se hizo hombre, pero era Dios. Y a pesar de que era Dios, hermano, Él obedeció al Padre, estuvo dispuesto a venir voluntariamente aquí para socorrer a la raza humana, a toda la raza humana. El que se pierde porque quiere, porque Cristo ya pagó por la salvación suya y por la salvación mía. Así es que, como usted puede ver, nosotros estamos celebrando la Navidad, que fue parte de lo que también
el profeta Isaías profetizó de una virgen daría a luz un hijo. También profetizó muchas otras cosas, que sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. ¿Cuántas cosas no habló el profeta Isaías? Tuvo un privilegio grandísimo, hermano, en cuanto al ministerio de nuestro Señor Jesús se refería. Fue exacto y fue el más que habló de las profecías acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero en este día nosotros vamos a estar viendo esto, ¿verdad? Él hizo posible, porque Jesús, como plenamente Dios y plenamente hombre, hizo posible su vida única. Él vivió aquí en este planeta Tierra sin pecado. Él era perfecto. La razón de haber estado en aquella cruz no era porque había pecado, era por el pecado suyo y por el pecado mío. Así que debemos de tomar nota en esto. Su muerte sacrificial, así como su resurrección sobrenatural. Todo esto nos indica que era algo sobrenatural. Ningún hombre podía hacer y sufrir, hermano, lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario. Y todavía decir, nadie a mí me quita la vida, sino yo voluntariamente la pongo. Así es que ningún hombre podía hacer esto. La segunda, explorar el ejemplo del amor y humilde, el amor humilde, sacrificio de Jesús como modelo para la vida diaria. Explorarlo. Mira, hermanos, el Hijo de Dios, el creador del universo y de todo lo que usted ve y todo lo que existe, vino aquí a identificarse con nosotros aquí en este planeta Tierra, ¿verdad? A enseñarnos a cómo llegar a Dios y cómo vivir para Él y cómo serle fiel, ¿verdad? Porque Él nos enseñó en todo. Y Él vino aquí siendo Dios. Nació en un pesebre, hermanos, junto a probablemente a vacas y buey y asnos y ovejas. No era el mejor lugar del mundo, no era el mejor oriente, pero allí le plació a Dios traerlo y Él fue humilde, hermanos. Siendo Dios, fue humilde, se hizo hombre, vino aquí a estar y se identificó con nosotros y hemos visto su gloria, como dice la Escritura, como la del unigénito del Padre. Bendecido sea Dios. Explorar esto, hermano, ver que a veces nosotros creemos que nos merecemos tanto y que somos tan importantes y que nuestra vida... no, hermano, miren nuestro Señor Jesucristo. Él se humilló hasta lo sumo. Y usted y yo... Él quiere que usted y yo también hagamos lo mismo. Que lo reconozcamos a Él como Dios y que nosotros sin Él somos absolutamente nada. Bendecido sea Dios. Y la tercera dice, comprometernos al servicio diario a Dios y a buscar su empoderamiento. O sea, que usted y yo nos comprometamos a servirle todos los días de nuestra vida. Ver este ejemplo, ver este sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Que usted y yo debemos de meternos en las Escrituras, de introducirnos a ella y examinarla y tratar de atraer lo más posible que podamos de ella, para que nosotros podamos vivir una vida agradable a Dios y podamos dar testimonio de la grandeza de su amor y de su poder en nuestra vida y seamos empoderados del Espíritu Santo. Así es que esa es la introducción en cuanto a la clase de hoy. Aquí el expositor tiene muchos comentarios, pero yo voy a entrar a la introducción, que dice así. Aproximadamente 7 siglos antes del profeta Isaías, profetizó no solo la venida del Mesías, sino también su muerte expiatoria, describiendo el escenario de cómo sería su muerte. Isaías fue extremadamente exacto en su profecía del siervo sufrido. También las escrituras de los evangelios describieron el acontecimiento con ciertos detalles, pero en nuestra mente limitada y visión corta que tenemos los humanos, nunca podremos comprender lo que nuestro Señor hizo por la humanidad. Mire, hermanos, usted se hace 50,000 preguntas de cómo es posible
Pero nos quedamos cortos cuando leemos este capítulo y cuando vemos en el Evangelio el sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario por salvarlo a usted y por salvarme a mí y por salvar a toda la humanidad que se había perdido. Alabado El propósito de él que vino aquí en esta tierra, hermano, fue para salvarlo a usted y para salvarlo a mí. ¿Y qué mal le pagamos, hermano? Tantas excusas que ponemos para no ir a la iglesia, no venir a buscar al Señor. Tantos pretextos que ponemos, hermano, para no acercarnos a Él. Y Él nos dice, nos exhorta, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Él quiere tener contacto, Él quiere tener comunión, Él quiere estar cerca de nosotros, pero nosotros siempre estamos poniendo pretextos y poniendo excusas. Por supuesto, ninguna de ellas, por muy clara usted crea que sea, es válida delante de Él. Bendecido sea Dios. Mire el sacrificio que Él hizo y mírese usted a ver si usted cree que usted tiene excusa. Muchos han creado películas y dramas, pero la verdad es que todos se han quedado cortos. Por ejemplo, en el 2004, Mel Gibson con la pasión de Cristo y otros que antes de él hicieron el intento de mostrar el sufrimiento y la brutalidad de la crucifixión. Si usted, yo me recuerdo que años atrás, antes de yo venir aquí a los Estados Unidos, 50 años atrás, ¿verdad? Nosotros oíamos a la gente cuando llegaban en la Semana Santa, se ponían tan tristes, tan afligidos, cuando presentaban las películas de la pasión del Señor Jesús. Pero hermano, no hay película que pueda compararse con el sufrimiento que nuestro Señor Jesús sufrió en la cruz del Calvario por usted, por mí y por toda la humanidad. Nos quedamos cortos. No hay palabras con que describirla. Hermano, nuestro lenguaje se quedó corto. No hay con qué describir lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió. Cuando se trataba de comprender su cruel muerte, debemos dirigir nuestra atención al propósito de su sacrificio. ¿Por qué fue que Cristo murió? ¿Verdad? Él murió para salvar a usted y para salvarme a mí, para salvar a toda la humanidad. Y a la gloria que Dios debe, y la gloria que Dios debe de recibir a través de nuestra vida por medio de la salvación que Él ha provisto. Mire, hermano, cada vez que alguien se convierte, cada vez que alguien viene a los caminos del Señor, cada vez que alguien da su vida al Señor, hay gloria para Dios. ¿Por qué? Porque una vida más alcanzó la misericordia de Dios por aquel sacrificio glorioso que Cristo hizo. Y por esto los ángeles dicen que se alegran y hacen fiesta en los cielos cuando esto acontece. ¿Por qué? Porque fue una maravilla ver la grandeza y el poder de Dios como se manifiesta en nuestras vidas y cómo se manifiesta en nosotros. Pero antes de yo empezar la clase, yo voy a leer la clase y después yo tengo ya los detalles tomados y quizás me detengo según voy leyendo. En el capítulo 52 de Isaías y verso 13 dice aquí: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Qué lindo y qué maravilloso cuando el profeta puede ver esto, hermano. Qué dicha. Mire, hermano, una de las cosas que Dios nos dice en su palabra, que cuando busquemos los frutos del Espíritu, es que busquemos cómo profetizar. Es una de las más importantes. Mucha gente se distrae en otros sentidos, en otros de los dones. Pero hermano, él dice, sobre todo, procurar profetizar. Porque cuando usted profetiza y usted se da en las manos de Dios, usted va a estar hablando lo que Dios dice, lo que Dios quiere, cómo Dios quiere que actuemos y vivamos. Así es que es necesario que entendamos esto. Dice aquí, él lo vio prosperado, que será engrandecido y que sería exaltado y sería puesto muy en alto. Lo vio de esta manera. Lo vio primero en su exaltación, pero después nos va a describir
¿Cómo va a lograr Él esto? ¿Verdad? Dando su vida por usted y por mí. Amén. Y por toda la humanidad. Verso 14 nos dice: ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. ¿Sabe lo que es por vez que usted ve esos crucifijos en la cruz, a Jesús extendido en la cruz y con esa corona de espinas, y usted ve que tiene manchas como de sangre, la pintura, ¿verdad? Demuestra que hubo sangre que se fue derramada por su cabeza, y todo su cuerpo fue molido, fue destruido, su cuerpo se hinchó de tal manera que la gente no conocía que era Él. Por eso es que Él lo ve de esta manera aquí. Tal y como le pasó a nuestro Señor Jesucristo, el profeta Isaías lo vio. Dice de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Hermano, yo no sé cómo de hermoso era nuestro Señor. Yo sé que el libro de Cantares dice que era más hermoso, que era hermosísimo, rubio, ¿verdad? Usted lo puede ver en el libro de Cantares cómo lo presenta, pero nosotros no tenemos la menor idea realmente cuál era su físico, pero sí podemos entender que por ser el Hijo de Dios era hermoso, era bello, es lo más precioso que Dios ha podido dar a nosotros. Bendecido sea Jesús. Dice el verso 53:1. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Aquí nos habla una nota de incredulidad. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿La? Hoy en día se predica, se enseña, se le llama a la gente, se le aconseja, se le exhorta. Busque a Dios. Venga, recíbalo, venga, amén, téngalo, venga, aprecie la oportunidad que le da mientras tiene vida, ¿verdad? Sin embargo, lo ignoramos. Lo ignoramos porque creemos que nuestra vida está tan bien, que no necesitamos dinero, que no necesitamos ropa, que no necesitamos comida, que tenemos una buena casa, que tenemos un buen carro. ¿Cuántas cosas no tenemos? Y creemos que no necesitamos ir a una iglesia porque tenemos todo. Pero qué equivocados estamos, hermanos. En un momento, mire, el Señor nos quita el oxígeno y se acabó la vida. Pero también puede pasar una cosa terrible en este planeta Tierra, en cualquier lugar, que también todo lo que poseemos quede en nada. La lección de la semana pasada dice que Él ve a los poderosos como nada, como menos que nada. A los que fueron grandes como si nunca existieron, como si nunca tuvieron raíz en la tierra. Así que usted y yo tenemos que recapacitar en la palabra de Dios. Miren lo que dice el verso 2. Dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Hermano, cuando nuestro Señor Jesucristo fue afligido y atribulado, en la manera que Él fue afligido, despreciado, como fue escupido, golpeado, hermano, no tenía parecer para los hombres. Al contrario, la gente le decía: tú que decías que podía levantar el templo en 3 días, ahora bájate de la cruz y sálvate, ¿verdad? Y le golpeaban y lo escupían y decían: adivina quién fue el que te golpeó. ¿Cuántas cosas no hicieron con nuestro Señor Jesucristo? Esto es lo que nos habla la Escritura aquí. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Santo Dios. Hermano, ¿usted sabe lo que era cuando nuestro Señor Jesús caminaba aquí en el planeta Tierra, ahí en Jerusalén, por Galilea, por Jericó, por todos los sitios que Él caminó, en Capernaum caminaba? ¿Cuántos milagros, cuántas obras lindas nos hizo el Señor? ¿A cuántos no levantó de la muerte? ¿A cuántos no sanó? ¿A cuántos leprosos no limpió, hermanos? ¿Y cómo le paga el hombre? ¿Cómo? Y si esto lo hicieron con nuestro Señor de Jesucristo, imagínense, hermano, lo que pueden hacer con nosotros. ¿Verdad? Porque a veces pensamos que no, estamos libres, estamos sanos y salvos.
Abra sus ojos y despierte, hermano, que las cosas están cambiando apresuradamente y a veces no estamos preparados para recibir lo que viene o lo que va a venir. Santo Verso 4. Ciertamente dice, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él llevó nuestro sufrimiento, hermano. Él murió en la cruz del Calvario allí. Todo lo que usted y yo odiábamos y no queríamos recibir, el dolor y el sufrimiento, las penalidades de nuestras culpas, hermano, Él las sufrió por usted y por mí. Sin embargo, nosotros lo tuvimos, dice, por herido de Dios y abatido. Él estaba llevando la culpa suya y la mía, pero ¿qué la gente decía? Crucifícale, crucifícale. Él se ha hecho igual a Dios. Es un blasfemo, es lo que le decían, ¿verdad? Así que vamos a estar viendo cómo le trató la gente. Lo tuvimos, dice, por herido de Dios y abatido, que Dios lo llevó allí porque era culpable. Pero él vivió una vida aquí perfecta. Amén. Él no pecó. Y por ser el sacrificio genuino, completo, verdadero, santo, sin mancha, Dios lo exaltó en la manera que lo ha exaltado, llevándolo a la derecha del Padre y como el orden de Melquisedec, ¿verdad? Siendo sacerdote, intercediendo por usted y por toda la humanidad y por mí. Así que demos gloria y honra, alabanza a Dios por esto. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él fue herido, molido, hermano, cuando le daban aquellos azotes. Hermano, su cuerpo fue destruido completamente, hermano, para que no quedó un lugar en su cuerpo que no fue herido. Y por su herida nosotros fuimos sanados. Así que si usted cree la palabra de Dios y usted está enfermo, usted debe de reclamar esta promesa, porque ya Él la prometió, Él la cumplió, y solamente lo que usted tiene que hacer es recibirla. Amén. Bendecido sea Dios. Vemos el 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Todos nosotros, no hay uno. Todo el mundo hizo lo que quiso, ha vivido como ha querido y ha andado como ha querido. Todo, no ha sacado ni siquiera a uno. ¿Ok? Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando estaba allí en la cruz del Calvario, cuando pasaron las tinieblas de 3 horas en la cruz del Calvario y se oscureció el sol, ¿verdad? Vemos que él se sintió despreciado, abandonado por su padre, porque él llevaba la cantidad de tanta maldad e inmoralidad que existe en el mundo hoy. El odio, la envidia, hermano, la inmoralidad que vive la nación, el mundo entero, hermano, estaba encima de los hombros de nuestro Señor Jesucristo. Y él se sintió desamparado aún de parte de Dios. Dios, cuando vio todo esto, escondió su rostro. Bendecido sea el Señor. Aleluya. Dice, angustiado y afligido, no abrió su boca. Y esto sí a mí me tiene con intrigo aquí. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mire, hermano, no abrió su boca. Él podía haber llamado 12 legiones, le dijo cuando lo vinieron a apresar. Le dijo a Pedro, ¿tú crees que si yo quisiera, no podía llamar 12 legiones ahora mismo de ángeles y no necesitaría que esta gente me hiciera esto? Pero ¿cómo se cumpliría la palabra? Él dice. La palabra de Dios tenía que cumplirse, que cumplirse. Así es que él le dice, pon tu espada en tu vaina, le dice, y a nosotros nos dice, escucha lo que he hecho por ti y por mí.
Dice, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y ahorita entramos en detalles en esto. Dice, y se dispuso, y esto está mal, ¿cómo se dice? Interpretado en las escrituras. Dice aquí, y se dispuso con los impíos su sepultura. No, hermano, la sepultura de él fue con los ricos. Más con los ricos fue en su muerte. No, en la muerte él fue con los impíos. Aquellos dos ladrones que estaban allí eran impíos. Ok, así es que eso está incorrecto ahí traducido a nuestro lenguaje. Bendecido sea Dios. Asunto de sintaxis. Ajá. Y como oveja delante de sus trasquiladores no abrió su boca. Ajá. Su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. No es que Dios haya querido tener venganza. No, hermano, era que no había otra forma. No había, mire, durante la ley se buscaba el cordero macho de 1 año que no tuviera mancha, que no estuviera enfermo, que fuera perfecto para ser sacrificado. Pero en este mundo no había ni un cordero que pudiera igualar jamás a nuestro Señor Jesucristo, que era perfecto, era el Hijo de Dios Altísimo, vino aquí, vivió aquí, no pecó. Él era el Cordero de Dios, sin mancha y sin pecado. Bendecido sea Dios. Y dice, no abrió su boca. Él pudo abrir su boca y haberse defendido, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque lo amó usted y porque me amó a mí. De tal manera nos amó que Él se negó a sí mismo. Bendecido sea Dios. Dice, pues Dios lo quiso quebrantar, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá linaje, hermano. Mire todos los que hemos conocido al Señor hoy, los que estamos sirviéndole. Esto es lo que Él estaba viendo. Él no estaba viendo el sufrimiento que Él iba a pasar por hace aproximadamente unas 6 horas que estuvo en este padecimiento terrible, aunque sufrió mucho más, porque Él pasó por juicio y por cárcel, dice la Escritura, ¿verdad? Aunque fue ilegalmente todo lo que hicieron, sufrió todo esto, pero en cuanto a la muerte fue aproximadamente unas 6 horas. Bendecido sea el Señor. Y Él dice que todo lo hizo viendo lo que estaba detrás de la cruz. Amén. Maravilloso sea el Señor, alabado y glorificado y bendecido. Mirando lo que estaba detrás de la cruz. ¿Qué era lo que estaba detrás de la cruz? Toda esta gente que hoy ha creído, toda la gente que le ha aceptado a través de los siglos, toda la gente que todavía va a venir y le va a servir. Mirando esto, no vio el sufrimiento, no pensó en el sufrimiento que estaba pasando. Bendecido sea Dios. Y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Amen. Valió la pena, dice la Escritura. Cuando dice quedará satisfecho, valió la pena hacer este sacrificio. Bendecido sea Dios. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Amen. Qué belleza nuestro Praise Dios. God. Bendecido Jesús. Dice, por tanto yo le daré parte, y este es el Padre, aquí hablando por medio del profeta Isaías, dice, por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por sus transgresores. Hermano, qué lindo cuando el Padre dice, ahora por cuanto tú hiciste la obra perfecta, correcta, el genuino sacrificio agradable a Dios, tú lo hiciste, por tanto yo te pondré en alto y te daré los despojos. ¿Cuáles son los despojos? Aquí nos dice el comentario que cuando había una guerra, ¿verdad? Y el vencedor, el que vencía, el líder vencedor, era el que recibía los despojos y después los compartía con todos los que, ¿cómo se llama? Los que habían luchado con él.
Él los va a compartir con usted y conmigo, hermano. Amén. Con todos los que han creído. Así Bendecido sea Dios en su palabra y en sus promesas. Ahora, después de yo haberle leído y haberle dado la mayor parte de la lección, voy a leerle los comentarios que tengo aquí. Bendecido sea Dios. En la primera parte dice: despreciado y rechazado, exaltado por Dios. Isaías 52 del 13 al 15. El profeta presenta el siervo sufrido que toma sobre sí los pecados del mundo y experimenta una terrible muerte. Su muerte no fue el fin de la historia, sino un anticipo de la exaltación al acceder al Padre, ¿verdad? Fue un anticipo. La muerte fue simplemente pagar por la humanidad. Pero lo que venía después era la exaltación, iba a estar junto a su Padre. Bendecido sea el Señor. Bendecido sea Dios. Una de las más impactantes misiones de Jesús en la tierra fue el compromiso de servir plenamente al Padre y afirmar su identidad como Dios aquí en la tierra. Amén. Bendecido sea Dios. Esto nos deja ver a la Trinidad, la cual es tan difícil de describir y podérsela presentar a alguien que haga la pregunta. Es difícil hacerlo, pero lo vemos en el Evangelio. El Evangelio presenta al Padre y al Hijo y también al Espíritu Santo. Bendecido Amén. sea Dios. Nuestro Dios es bueno y su palabra es fiel. Hermana, bendecido sea Dios. Terrible muerte. Su muerte, dice, esto nos deja ver la Trinidad, la cual no es fácil describirla. La relación de los evangelios entre autoridad del Padre nos muestra, ¿verdad? La autoridad del Padre y la obediencia de su Hijo. El grado que Jesús siguió a su Padre a pesar de ser Dios excede con nuestro entendimiento. Hermanos, si usted y yo empezamos a buscar cómo es posible, si Él era Dios, ¿por qué permitió que todas estas cosas le acontecieran? Nos quedamos sin sentido. Nos quedamos, hermano, en vacío. Nos quedamos en blanco, porque realmente es difícil entenderlo. Excede nuestro entendimiento. El siervo sufrido señala el compromiso de Jesús de sacrificarse en favor de la humanidad perdida y de ser exaltado, ¿verdad? De ser exaltado al hacerlo. Su exaltación se refiere a que va a ser levantado en la cruz, pero también nos dice que sería desfigurado en el verso 14, el verso 15 del capítulo 52, él nos dice que sería desfigurado, que la gente se asombraría, las naciones se asombrarían. Hermano, en aquel día, hermano, esto es profético, esto no es ahora, esto es profético. Yo quiero que veamos este verso 15 que dice aquí. El verso 15 nos dice, no lo tengo en el expositor, déjeme buscarlo en la Biblia. Dice así: así se asombrará él a muchos, a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Usted sabe lo que es tantas religiones que hay en el mundo, que no conocen a Jesús y que tampoco lo quieren conocer. Lo desprecian, lo desechan, dicen que no es Dios, dicen que son otros los que son realmente el Mesías y que son los profetas, hermano, y engañan a las naciones y a los pueblos y a la gente, ¿verdad? Con estas religiones. Y en este día, cuando la gente se tenga que enfrentar delante de Dios, ellos van a decir: nunca lo hemos oído. A nadie jamás nos habló de esto. Se van a maravillar, hermano. Y lo peor es que muchos de ellos van a perderse. Porque de la única manera que usted y yo podemos ir al cielo es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y si no lo conocemos y no hemos oído de Él y no entendemos qué fue lo que Él vino a hacer, ¿cómo nos vamos a salvar? Así que eso va a ser terrible. Dios tenga misericordia de nosotros, hermano. Amén. La parte, vamos a ver, estando en el 53, del 1 al 3, rechazado por la humanidad.
Esto es lo terrible, hermano, que Él vino a este planeta Tierra y que la Escritura lo dice bien claro. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero todos los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué maravilla que la gente que a quien Él vino, a los suyos, a su pueblo bien poquito le recibieron. Lo rechazaron, lo envidiaban. Lo condenaron a muerte sin tener culpa, ¿verdad? Pero vemos que Dios está viendo todas las cosas. Por eso están pasando hoy lo que están pasando. Bendecido sea el Señor. Dice, los judíos de la época de Jesús vivían bajo la opresión del imperio romano. Buscaban al Mesías. Cuando el Mesías llegó, lo despreciaron, porque ellos buscaban un líder o un gobernador humano que los librara de la tiranía del imperio. Pero un pequeño grupo lo recibió. Y esto es lo que ha hecho la diferencia hasta el día de hoy. Gracias a Dios, aquellos apóstoles, ¿verdad? Aquellos discípulos de Jesús, aquellas mujeres que caminaban con Él y todos los que dieron testimonio cuando Él estuvo aquí en la tierra, que por medio de ellos, ¿verdad? Hoy nosotros hemos creído. Alabado gracias al Señor. divino Dios de los cielos. Dice, el capítulo 53, verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Aquí vemos una nota de incredulidad. Esto refleja la voz del ser humano. ¿Quién ha creído? La incredulidad, hermano, del mundo. Usted ve cómo el mundo está hoy. Todo el mundo vive, cada cual vive en la manera que quiere y como quiere. Pero Dios dice que Él está viendo todo lo que pasa aquí en la tierra. Esto refleja la voz del ser humano, de todo lugar y de todos los tiempos. Antes, las afirmaciones del Evangelio, la primera parte. Y sobre quién, en la segunda parte de este capítulo, de este verso dice, sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Esto es una imagen simbólica que quien está perdido nunca podrá responder satisfactoriamente a esas preguntas, confiando en su propia sabiduría. Hermano, así que usted y yo, si no venimos a Cristo, no hay esperanza para nosotros de ser salvo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Así que si no venimos a Él, hermano, estamos perdidos. Necesitamos al Espíritu Santo que revela a Cristo. Él es el que nos revela, Él es el que nos trae, hermano, a Cristo. Y Jesús es la expresión plena de la persona y el poder de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el verdadero brazo de Jehová. Por el poder del Espíritu Santo se revela. Y cuando la palabra de Dios es proclamada y aplicada, nosotros vemos que por medio del Espíritu Santo nosotros podemos entender la palabra predicada y revelada, porque Él es el que nos abre el entendimiento, nos da sabiduría, nos da conocimiento y nos enseña y nos ayuda a recordar las cosas que Él nos ha enseñado. Bendecido sea Dios. Dice aquí el verso 2, subirá cual renuevo. Señala la vida terrenal completa de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Él vino de una manera sobrenatural. Una virgen lo concibió. El hombre no tuvo nada que ver en eso, sino Dios por medio del Espíritu Santo. Pero mire, hermano, una vez nació aquí, Él vivió como cualquier otro niño aquí en la tierra, la tierra de Israel donde Él nació. Bendecido Jesús. Él fue pobre y fue humilde. Él pudo tener todo lo mejor que había en el tiempo. Lo mejor, la mejor casa, la mejor ropa, la mejor comida, todo lo mejor. Pero Él se hizo humilde. Amen. Y nos enseñó a nosotros humildad, que aprendamos a ser humildes también. Dice aquí,
Dice, subirá cuando el nuevo, eso habla de la venida de aquí. A pesar de su nacimiento sobrenatural, Jesús se identificó con la raza humana y vivió como cualquier otro niño en su época. La mayor parte de la gente lo despreció. No vieron atractivo en él. No lo desearon. Si al Dios del cielo se le hizo esto, ¿qué esperaríamos? ¿Qué esperaremos nosotros, hermanos? Si con nuestro Señor Jesucristo se le hizo esto, ¿qué más nos podía pasar a nosotros? Así que abra los ojos. Dice, lo ignoraron por su simplicidad. Era simple, ¿verdad? Por su humildad. Le decía, no es este el hijo del carpintero. No es este el hijo del carpintero. En otras palabras, un pobre, un humilde, ahí que tiene las manos todas llenas de callos, porque el que brega en carpintería, hermano, a no ser que bregue con buenas máquinas y tenga buenos guantes, se le hacen callos en las manos. Bendecido sea Dios. Yo no sé si es el caso de Jesús, pero quizás el de José sí lo fue. Bendecido sea Dios. Lo humillaban, no lo reconocían, ¿verdad? La gente naturalmente quiere evitar el dolor. Mire, hermano, nosotros, ¿verdad? Otra cosa que su simplicidad, lo ignoraron por su simplicidad, por su humildad, por las apariencias y por sus acciones. Por todas estas cosas lo despreciaron. La gente naturalmente quiere evitar el dolor, ¿verdad que sí? Nosotros todo el que tiene un poquito de dolor quiere buscar una pastilla, si no hay una oración que nos ayude en el momento, una pastilla, queremos buscar al doctor, queremos ver cómo podemos remediar el dolor, ¿verdad? Sin embargo, nuestro Señor Jesús, eso fue lo que vino, a suplir la necesidad suya y la mía. Y Él tomó en su cuerpo todos sus sufrimientos. Bendecido sea Dios. Dice, casi todo el mundo quiere evitar el dolor y el sufrimiento. En su aceptación del dolor de este mundo, fue necesario en su misión de vencer el pecado, todo sufrimiento, todo dolor, en todos los tiempos. Bendecido sea el Señor. Nuestro Jesús lo hizo por todo, por toda la humanidad. Bendecido sea Dios. Vamos a estar viendo la parte segunda. Herido por nuestras transgresiones. Yo le dije lo que pude entender en la escritura, ahora estoy dándole repaso en cuanto a mis notas. Bendecido sea Dios. Herido por nuestras transgresiones, Él llevó nuestros pecados y sufrimiento. ¿Qué beneficio hemos recibido por el sacrificio de otra persona? Es una pregunta que se hacía el expositor. Y había dos respuestas que se nos daban. Podíamos recibir, puede que alguna persona, sus padres hayan sufrido muchísimo para enviar un hijo a la universidad que haga una carrera, o también podíamos pensar en la gente que sirve en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y la del mundo también, ¿verdad? Que ellos se someten a estos sacrificios tan grandes, dejar su familia, dejar sus hijos muchas veces, ¿verdad? Estar solo por mucho tiempo fuera, luchando por la libertad y por la paz de nuestra nación, ¿verdad? Se nos hace la pregunta. Muchas veces estas cosas nosotros recapacitamos en ellas. Pero, ¿verdad? Tenemos que ver que nuestro Señor Jesucristo lo hizo por toda la humanidad. Amén. Usted y yo tenemos que reconocer esto. Por sacrificio que hombres y mujeres ejercen para que tengamos paz. Sin embargo, Jesús fue a la cruz voluntariamente, obediente, en favor de la humanidad pecadora. Sin embargo, los que presenciaron estos hechos lo condenaron como si fuera culpable. Mira, hermano, aquellos que le decían, crucifícale, ¿verdad? Y aquellos que le decían, adivina quién te dio, adivina quién te escupió, adivina quién te golpeó, ¿verdad? Eso lo creían a él culpable ante Dios. Esto nos recuerda que generalmente el ser humano no reconoce el mal en sí mismo, ¿verdad? Siempre nosotros no vemos la paja de nosotros o la viga de nosotros. Siempre estamos viendo la paja ajena. Bendecido sea Dios. El ser humano
pero que somos muy rápidos, hermano, para reconocer la culpa de los demás. La nuestra no. La culpa de los demás la estamos viendo. Él era perfecto. El dolor que sufrió y las heridas fue por nuestros pecados. Y no deja a nadie sin culpabilidad. Yo le diría que todos nos descarriamos como ovejas, y cada cual se apartó por su propio camino. Amén. Mas Jehová cargó en él, ¿verdad?, el pecado de todos, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido. Bendecido sea Dios. El castigo de Cristo soportó, nos trajo paz, y las heridas que sufrió nos trajeron sanidad. Gracias a nuestro buen Dios, hermano, que tuvo misericordia de nosotros. Murió voluntariamente. Isaías 53, de 7 al 9. El profeta nos habla de que Jesús no abrió su boca en su propia defensa cuando fue oprimido, afligido, llevado a la muerte. Su silencio nos dice mucho, porque fue condenado injustamente. Sabemos que fue maravilloso su ministerio aquí en la tierra, pero lo más que nos sorprende es que todo lo que Jesús hizo, lo hizo por medio de su palabra. Todo lo hacía, el mundo, la tierra, su plenitud, todo lo que existe, la luz, las plantas, los animales, el agua, el sol, las estrellas, todo lo hizo porque fue el que creó las cosas. Bendecido sea Dios. Ahora los verdugos lo azotan, lo golpean, lo ultrajan, lo menosprecian, hermanos, y él no abre su boca. Eso es tener dominio propio. Eso es tener el control de todas las cosas. Él dijo, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo de mí mismo. Nadie le podía quitar la vida a Jesús. Él la dio voluntariamente. Bendecido sea Dios. Dice aquí, lo vemos que no abre su boca. Esto nos muestra el gran dominio propio que poseía. Se negó a vencer a sus verdugos. Él pudo haber golpeado. Con una palabra que saliera de la boca desaparecía todo el imperio romano. Hermano, no solamente los verdugos. Bendecido sea Dios. Él tenía poder y autoridad para ser librado. Sin embargo, lo sufrió por toda la humanidad y fue enjuiciado ilegalmente, y por la rebelión de mi pueblo, dice la Escritura, fue herido. Bendecido sea Dios. Cuando nosotros nos rebelamos, no creyendo su palabra y no obedeciéndole, él fue culpable. Él vino a ser el que llevó esa carga por usted y por mí. Bendecido sea Dios. Y se expuso con los impíos en su muerte y con los ricos en su sepultura. Mateo 27, del 57 al 60, usted lo puede ver. La última parte, Isaías 53, del 10 al 11. Quebrantado y exaltado por Dios. Vamos a ver qué aconteció. Sufrió en obediencia al Padre. Obediencia al Padre, ¿verdad? Nosotros los padres haremos todo lo posible para ayudar a nuestros hijos. ¿Verdad que sí? Hacemos, mira, hasta lo imposible por ayudar a nuestros hijos. Pero ahora vemos al Padre Celestial con su único hijo, ¿verdad?, aquí en la tierra, dejarlo que sufra de tal manera, hermano. Aquí se muestra verdaderamente el Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado Aquí sea es que el Señor. podemos ver el amor de Dios, hermano. Usted y yo tenemos un hijo en problemas, ¿y qué nos hacemos para ayudarle? Si es económico, buscamos. Si no tenemos, cogemos prestado. Hacemos lo que sea imposible, hermano, para ayudarlo. Pero nuestro Dios ve a su Hijo en este sufrimiento y lo deja que sufra por usted y por mí. Mi hermano, esto es amor. Amén. Esto es lo que se llama amor. Bendecido sea Dios. Sin embargo, Dios Padre
fue el que dio a su Hijo para que muriera por la humanidad. Aquí se muestra el amor de Dios. Juan 3:16 nos habla de ese gran amor de Dios. Pero vemos a Jesús siendo torturado, afligido, despreciado, golpeado, escupido, recibiendo el pago que usted y yo debíamos haber sufrido. Él lo sufrió porque nos amó. Amén. Por eso en aquel día, hermano, no va a haber excusas. No hay excusa válida que usted le pueda dar a Dios, porque Él le ha mostrado tan gran amor, enviando a su Hijo a morir por usted. Y si usted y yo no escapamos, it's gonna be too late. ¿Verdad? Santo Dios. Va a ser muy tarde. Así es que ya Él hizo lo que había que hacer. Cuando Él murió en la cruz, su última palabra fue: consumado es. Ya no hay nada más que hacer. Él cumplió con toda la demanda que Dios demandaba. ¿Verdad? Su sacrificio fue completo, genuino, eterno. Y Él cumplió con lo que Dios le encomendó, lo hizo. Así que usted y yo no tenemos excusa. Bendecido sea Dios. Dice, fue despreciado. Verso 10 dice: Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, poniendo su vida en expiación por el pecado. Dice, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Pasamos de un cuadro de muerte a un cuadro de regocijo, hermano. Esta última porción usted va a ver el regocijo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Bendecido sea Dios después de haber Él pasado por el suplicio. Bendecido sea Dios. Dice, el verso 11 dice, verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Y ahorita decía, cuando Él ve toda la gente que ha venido, siglo tras siglo, año tras año, ya vamos por 2 milenios, ¿verdad? Y Él ha visto toda la gente que ha creído en Él y que ha confiado en su palabra y que ha obedecido su palabra y que está haciendo lo que Él mandó que se hiciera. Él se regocija. Por eso es que hay fiesta en los cielos, hermano. Cada vez que se salva una vida, hermano, hay fiesta en el cielo, porque esa es la satisfacción de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Justificará a muchos y llevará sus iniquidades. Y la última parte, 53:12, nos dice, Jesús obtuvo la victoria. Amén. Dice, Jesús triunfó sobre la muerte y ahora está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Romanos 8:34. Debido a su sacrificio obediente, ha recibido una recompensa que será compartida con todos los que confían en Él. Como le dije ahorita, cuando uno sale a la batalla, cuando hay una guerra, se reciben los despojos. El que gana la batalla, se le da el botín y él comparte con todos los que lucharon con él. Y todos nosotros los que hemos luchado y hemos vencido y hemos aceptado esta gran victoria que nuestro Señor Jesús logró, vamos a ser participantes de esta recompensa. Demos gracias a Dios por su misericordia, sus bondades y su gran amor. Nosotros no nos los merecemos, Señor, pero en su amor Él nos da esta salvación. Gracias, Padre. Ha recibido una recompensa que será compartida con todos los que confían en Él. Verso 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. ¿Quién más grande que nuestro Dios, hermano? No hay nadie más grande que nuestro Señor Jesucristo después del Padre, ¿verdad? Él es el más grande. Él repartirá, hermano. Él es el grande. Bendecido sea Dios. Dice aquí, compartiré con todos, por tanto yo le daré parte con los grandes. Él es vencedor, que recibirá el botín como líder que ha ganado la batalla y que la peleó solo. Bendecido sea Dios, como vemos en el capítulo 63 del libro de Isaías, cuando nos habla de el que sube de Bosra, ¿verdad? ¿Por qué es tan rojo tu vestido? Dice la escritura, ¿verdad? Porque Él peleó la batalla solo. Bendecido sea Dios. Él llamó, dice,
la batalla y haber redimido a muchos a través de su muerte sacrificial. El llamado del versículo 12 es adorar y alabar a Dios y reconocer solemnemente la obra de Jesús por nosotros, que debe de expresar un estilo de la vida que lo honre a Él, hermano. Cuando usted y yo le conocemos y vivimos para Él, le honramos, debemos de honrarle porque su palabra nos dice que debemos de honrarle. Debemos de vivir que todo el que nos vea tenga que decir verdaderamente esto es un hombre que sirve a Dios. En su mente, en sus ojos, en su vestir, en su forma de hablar, la gente debe de identificarlo como que usted tiene una relación con Dios. Eso es lo que Él quiere. Como nuestro sumo sacerdote intercede por nosotros, sus acciones de un siervo amoroso son dignas de nuestra adoración y alabanza. Bendecido sea el Señor. Y yo la voy a leer una partecita última que está en el expositor, porque mucho para tomar nota. Dice así, aquí, la continua referencia a conceptos fundamentales que forman la base de la fe cristiana, como la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, podrían incluir a los creyentes a un falso sentido de familiaridad. Después de todo, estas verdades reciben mucha atención en Navidad, Semana Santa y durante todo el año. Pero el paso del conocimiento intelectual al compromiso del corazón y luego a la vivencia diaria es un proceso de toda la vida en la trayectoria de cada creyente. Use el estudio de hoy para reflexionar en el sacrificio de Cristo. Debemos enfocarnos en cuán transformada puede ser nuestra vida cuando ponemos nuestra fe en el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Hasta aquí la porción de la escuela dominical. Gracias a Dios por los que estuvieron ahí presentes y por los que nos van a oír luego. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Dios continúe bendiciendo nuestras almas, amados, y una vez más, pues, agradecemos a todos los hermanos y amigos que nos sintonizan y le damos gracias al Señor por cada uno de ustedes. Amén. Gracias a nuestra hermana Francis, preciosa enseñanza, y quiero solamente recordarles los que pues no estaban con nosotros desde el principio, que les deseamos un feliz año nuevo y que el Señor los bendiga en una manera sobrenatural. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Vamos a hacer una oración para despedir esta sesión y les recordamos que a las 12:30 estaremos de nuevo con ustedes para honra y gloria del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, una vez más por estas bendiciones que tú nos has dado hasta este momento. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Yo no me canso de decir eso, Señor. Gracias. Tú eres un Dios bueno. You are a good God. And we thank you and we Praise praise God. you, Lord. Hallelujah. Because there is no other like you. You are the only Thank one you, that Jesus. loves unconditionally. Thank you, Lord. Gracias, Padre. Yes, Tú Lord. eres el Thank único you, que nos Jesus. puede amar incondicionalmente, Señor. Praise Y por eso God. te agradecemos y te damos gracias. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos en half an hour, okay? God bless you all. We love you.